la mano de obra, jornadas laborales y prestaciones. Este es el último tema del curso. La verdad es que es muy importante, jóvenes, que ustedes sepan esta información, porque en la mayoría de casos cuando uno se va allá a una parte laboral, ni siquiera sabe qué es una jornada laboral, ni cuál es la que está fijada en la ley. Llegamos a tal extremo que obviamente nos tenemos que acoplar a lo que dicen y no tenemos ni la más mínima idea de cuáles son los derechos con los que contamos. Ahora bien, algo que quiero aclarar, jóvenes, con esta clase, no es para que ustedes vayan y de una vez demanden a las empresas, porque me he topado en casos en donde los jóvenes me han terminado preguntando, mire, está pasando esto en una empresa, ¿qué hacemos? No es una asesoría para demandas laborales, sino es para que ustedes sepan cuáles son los derechos con los que cuentan, tanto si van a ser trabajadores o si usted, eso es una probabilidad alta en su momento, obviamente, ¿verdad? Tanto como si ustedes van a ser personas que van a dar trabajo. Entonces, esta información es fundamental que ustedes la tengan porque está basada en ley. Pero para eso vamos a empezar definiendo o haciendo definiciones sobre el tema. Por ejemplo, un obrero, persona que tiene por oficio hacer un trabajo manual o que requiere esfuerzo físico y que es empleada por otra persona, especialmente en una industria en el sector de la construcción y recibe remuneración por ello. Generalmente nosotros cuando tenemos personal en el campo no le llamamos obreros, generalmente. Y si ustedes han tenido ya la oportunidad de escuchar esa palabra, me imagino que la han escuchado cuando se hacen obras de construcción. Ahí es donde básicamente se utiliza la palabra obrero. En la parte agrícola es más común que ustedes los conozcan de esta forma, jornalero o peón. ¿Sí? Y es una persona que trabaja a cambio de un jornal o pago por día de trabajo, aunque con carácter extensivo se aplica a los trabajadores agrícolas que no tienen posesión de tierras. Entonces, una persona que llega a una empresa a trabajar o a hacer un jornal de trabajo, por ejemplo, se le denomina comúnmente jornalero. Y estos ya son, digamos, conceptos que se han hecho exclusivos para estas actividades económicas, ¿verdad? Como les estaba diciendo, tanto para la parte de la construcción como para el caso de la agricultura. Y general, o la palabra generalizada para este tema es el empleado. Y el empleado es la persona que desempeña un trabajo a cambio de un salario. Muy bien, ¿y qué es un salario? Pues jóvenes, es lo que nosotros tenemos o lo que nosotros percibimos cuando nosotros trabajamos. Y de hecho, miren, los trabajos, pues obviamente están y existen precisamente para poder crear una condición de pago para las personas en el momento en el que realizan una actividad. Es relativo en realidad, no sé si ustedes han escuchado que hay algunos autores que dicen que si alguna persona disfruta su trabajo y en su trabajo hace lo que le gusta, no está trabajando. Y eso es una realidad. ¿Qué mejor que a ustedes les paguen por algo que les gusta hacer? Y esa situación es bastante interesante de manejar. No es muy común porque generalmente los empleados se tienen o uno se emplea por necesidad, ¿verdad? Y es ahí donde en la mayoría de casos, pues se topa uno con personas que se frustran porque no están haciendo lo que realmente les gusta. Bueno, obviamente hay gustos de que uno quisiera hacer, que uno puede verse frustrado por no lograrlo hacer, ¿no? Pero eso ya es otro tema, o sea, lo digo a manera de reflexión, no es que forme parte del contenido, pero un empleado es precisamente esa persona que desempeña un trabajo a cambio de un salario. Ahora bien, vamos a entrar de lleno a la parte legal de lo que son las jornadas de trabajo o las jornadas laborales, como también se le denomina.
¿Alguien tiene una idea de cuáles son las jornadas laborales que están actualmente y que son aprobadas por la ley, por la legislación guatemalteca, jóvenes? ¿Alguna idea? Jornada de 40 horas, bueno, a la semana 40 horas, al día 40 8 horas horas, a la semana. 8 horas al día. 8 horas al día, muy bien. Sí, esa es una. Pero fíjate que la ley no te da 40 horas. La ley te da más porque, ponele, veamos tu ejemplo, porque tenés razón, o sea, esa jornada existe. Pero si venís y hablas de 40 horas, 8 horas al día, ¿de cuántos días a la semana estás hablando de trabajo? 5 días. Ajá. ¿Y será que 5 días es que las personas realmente trabajan a la semana en la parte privada? No, como depende de cada empresa Ajá. y también depende al sector al que se dedique. Exacto, pero hay empresas que trabajan, bueno, hasta sábados, ¿no? Dime, Pech. No, solo mi opinión era de que según lo que yo me recordaba era que la jornada laboral iba a depender de más que todo si el trabajo era eh, durante el día, durante la noche o alguna jornada mixta. Exactamente, de hecho, Eh, hacia eso vamos. sí, porque yo me recuerdo que mencionaba de que eh, si era Eh, si era diurna, no podía ser más de 8 horas diarias, pero tampoco exceder las 48 horas semanales. Si era nocturna, no podía ser más de 36 horas a la semana. Y si era mixta, no podía ser 42 horas a la semana. Eso es lo que me recuerdo. Claro, eso es lo que vamos a ver precisamente ahora y que está fundamentado en el Código de Trabajo. Y es así tal cual lo acabas de mencionar. Sí, Jocelyn García. Solo iba a comentar que la ley establecía que se tenían que trabajar 44 horas a la semana y que si uno trabajaba más, pues estas ya corrían como extra. Muy bien, gracias. Sí, miren, en realidad la ley dice hasta, ojo, hasta 48 horas. No quiere decir que sean 48 horas, como lo mencionó Peche, ni tampoco quiere decir que 44 horas no esté bien, ni tampoco quiere decir que 40 no esté bien. O sea, todo lo que ustedes respondieron es correcto, ¿de acuerdo? Pero aquí precisamente lo vamos a ver. Y efectivamente, Peche lo mencionó, tenemos 3 jornadas que la ley tiene ya definidas. ¿Sí? Por eso es cuál es la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo efectivo. La jornada diurna, comprendida entre las 6 a las 18 horas del mismo día. O sea, el trabajo, el total de horas de trabajo debe estar entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Ojo, no quiere decir que sea de 6 a 6. Eso es una explotación. Pero bueno, se da. Entonces la jornada diurna comprendida entre las 6 y las 18 horas del mismo día no puede ser mayor a las 8 horas diarias ni de 48 horas a la semana, ¿verdad? Por eso no puede ser mayor ni de 8 horas ni de 48 horas a la semana. Quiere decir que puede llegar hasta las 48 horas. Pero eso ya lo define la empresa. O sea, legalmente la empresa puede hacerlo. Como legalmente la empresa puede definir trabajar solo 44 horas a la semana. Como legalmente la empresa puede venir y trabajar solo 40 horas. Generalmente la iniciativa privada, como es el caso de la escuela, por ejemplo, la jornada es de solo de lunes a viernes. Ahí se cumplen 40 horas de trabajo de semanales. ¿Sí? Y eso no solo pasa en la escuela, no van a decir, la que hará gane. No, no vayan a hablar a priori sin tener datos. Esa situación se da en el Estado. ¿Sí? Entonces, por eso es que precisamente la parte privada le da más horas de trabajo a las personas. Y también, como estaban diciendo, creo que Jocelyn lo mencionó, que se da se pagan horas extras, pero
después de las 48 horas, hasta las 48 horas. Y hay empresas que son conscientes, pero no todas. Sí quiero dejar bien claro. Tampoco quiere decir que todas las empresas vienen y explotan a los trabajadores. Pues en algunos casos sí, en algunos casos no, ¿verdad? Hay de todo. Pero las jornadas deben de respetarse, ¿verdad? Dice: la jornada nocturna comprendida entre las 6 horas de un día y las 6 horas del siguiente día no puede ser mayor a 6 horas diarias ni de 36 horas a la semana. Si multiplicamos 6 por 6, 36, quiere decir que 6 días a la semana puede trabajar una persona, igual que en la jornada diurna, ¿sí? Que tenemos 6 por 8, 48, o sea, 6 días. Y el séptimo día, ojo jóvenes, ese por derecho debe de ser descanso. Y si alguien lo trabaja, debe ser remunerado como horas extras. Más adelante vamos a ver eso. Pero miren, yo les quiero comentar algo y es una experiencia personal. Yo estuve durante 2 años trabajando de lunes a domingo, porque tuve la oportunidad de dar clases en 2 universidades, y daba en una el día sábado y daba en otra el día domingo. Y eso que miren, dar clases para algunas personas puede no ser cansado, algunos pueden decir hasta que es fácil. Sinceramente eso no lo es, por lo menos para las personas que tratan de dedicarse con una clase, ¿no? Pero voy al hecho de que, sinceramente, jóvenes, trabajar de lunes a domingo por 2 años a mí me agotó terriblemente. Ahí me pude dar cuenta que el tema del séptimo día es un tema bien estudiado laboralmente y que es sumamente necesario descansar por lo menos un día a la semana. Por eso actualmente mucha gente ya está muriendo de estrés, porque no se da ni siquiera ese día de descanso, sino que todo es corrido. Y no importa, obviamente una persona puede decir, pues, descanso bien y todo, sí, pero generalmente es necesario ese día de descansos. Muy bien, la jornada mixta que abarca parte del día y parte de la noche. Miren, aquí pueden ir como siempre haciendo las consultas, jóvenes, porque es interesante si alguien quiere que se amplíe algún tema. Entonces, que abarca en parte del día y de la noche, comprendido mayor número de horas de trabajo durante el día. No puede ser mayor de 7 horas diarias ni de 42 horas a la semana. Y esto que les estoy mencionando está fundamentado en los artículos 102 literal G y de la Constitución, 116, 117 y 122 del Código de Trabajo, ya que esto es ley. Que las empresas no lo cumplan y exploten a las personas, y que hay personas que les toca trabajar de sol a sol, literalmente están metidos 12 horas, 15 horas en su trabajo. Lastimosamente eso es cierto, mas no es legal, ¿sí? En algunas ocasiones me han preguntado, pero mire, ¿qué se puede hacer ahí? Depende mucho de la persona. La persona puede ir a demandar que está siendo explotada laboralmente, pero para poder hacer una demanda se necesita un abogado, se necesita llevar un proceso, y ese proceso puede crear ciertas rencillas en la empresa. Entonces, eso hace que las personas realmente no exijan sus derechos, y eso es lamentable, pero es una situación que se da acá en Guatemala. Muy bien, ahora, ¿qué se entiende por jornada extraordinaria de trabajo? Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias. Este trabajo debe ser remunerado como mínimo con un 50% más del salario ordinario. O sea que una persona debería, como mínimo, por hora extra, ganar el 50% más de lo que se le asigna a una hora normal de trabajo. ¿Cómo sé yo cuánto vale una hora de trabajo? Pues lo que hacen las empresas es el salario total que la persona recibe o devenga en un mes, lo divide dentro del número de días comerciales que tiene un mes, que son 30 días comerciales, y eso lo dividido dentro de 8 horas, entonces les va a dar la hora de la hora extra, por así decirlo, ¿verdad? Y pues, como les estaba diciendo, debe ser remunerado con un 50% más de ese valor. No. Sí, ¿alguien va a preguntar algo? No sé si está cambiando de diapositiva, solo que
se quedó en una donde no hay nada, o no sé si solo soy yo. ¿En dónde me quedé o en dónde te quedaste? Porque puede que... O sea, no muestra nada la diapositiva, solo muestra el color de la diapositiva. No sé si solo soy yo. Joder, ¿los demás sí lo están viendo? Sí, pero sí, ingeniero, sí Sí, se mira. ingeniero, sí se logra ver. Bueno, entonces, Jesús, yo creo que te pasó lo mismo que la vez pasada, Arriaga, ¿no? Te recomiendo que salgas y que vuelvas a entrar. Sí. Gracias, eso voy a hacer. Muy bien, ¿me avisas, por? Bueno, como les decía, está ese tema precisamente de la jornada extraordinaria de trabajo, o sea, trabajo realizado afuera de las jornadas de los horarios. Eso se puede hacer, jóvenes, pero es una situación ya de decisión. Pero cuando es obligado, era lo que les decía, tienen el derecho de demandar, sí, pero ¿será que la gente lo va a hacer? No. ¿Por qué no lo hace? Por la necesidad y por el miedo. Y porque muchas veces no tienen los conocimientos para poder entender cuáles son sus derechos laborales, ¿no? Muy bien, tenemos el salario mínimo. ¿Qué es el salario mínimo? Pues la suma mínima que se debe pagar a una persona por el trabajo realizado dentro de un lapso determinado bajo cualquier forma en que sea calculado. Y este no puede ser disminuido en la relación laboral, en la cual está garantizado por la ley para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y su familia. Miren, ¿eso es cierto, jóvenes? Les pregunto, ya que recibieron economía. No. ¿Cubre el salario mínimo las necesidades mínimas del trabajador y su familia? Completamente falso, ingeniero. No los cumple, exactamente. Me imagino que en economía ustedes vieron el tema cuando se habla de macroeconomía, se habla mucho de lo que es la canasta básica de alimentaria y la canasta básica vital. ¿Sí, sí recuerdan esos conceptos? Sí, ingeniero. Ok, miren, la canasta, el salario mínimo no cubre ni siquiera la canasta básica de alimentos. Obviamente, para una familia promedio de 5 personas. Pero ojo, las familias promedio en Guatemala son más grandes, ¿verdad? Más si tomamos en cuenta las de la parte rural. Pero bueno, ese es el salario mínimo y que de hecho está, ese salario, ustedes ya lo conocen, en economía lo vieron, ¿verdad? ¿Cómo se fija? El organismo ejecutivo, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y demás entidades representantes en la Comisión Nacional del Salario y en las comisiones paritarias de salarios mínimos, así como la Junta Monetaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Alguien sabe qué ha pasado con esas discusiones de salario mínimo a nivel de esas juntas? ¿O tiene una idea o se imagina? ¿Qué? Nunca se ponen de acuerdo. Porque llega la parte patronal a decir, no subamos salario mínimo, ya se les paga mucho, hay que pagarles menos. Llega la parte sindical, no, que hay que pagar más, que hay que subir el doble. Entonces, nunca se ponen de acuerdo, ¿no? Pero al final, cuando no se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? Según la ley, le cede al Ejecutivo la responsabilidad de fijar los salarios mínimos mediante dictámenes técnicos. Por eso es que en algunos años han subido el salario mínimo por lo menos el 5%. Y fíjense que subir el 5% no es malo, al contrario, es un muy buen porcentaje, porque y que una de las justificaciones que tiene es que nuestra inflación no es tan elevada. O sea, está bien. ¿Cuál es el problema? El problema es la base, jóvenes. No es lo mismo el 5% de 3,000 quetzales que el 5% de 6,000, por ejemplo, o de 10,000. Entonces a la gente le suben una nada. Ese es el problema con los temas de salario mínimo. Entonces, ¿en qué época se fijan los salarios mínimos? Los salarios mínimos vigentes son fijados a partir del mes de enero de cada año. Es el presidente el que tiene la potestad de decidir si se va a subir el sueldo mínimo o no. Ya tanto la administración anterior como la de hoy, la de este periodo, digámosle así, me refiero a la administración de gobierno,
Ya en algunos casos han subido el salario mínimo, en algunos casos solo lo han subido para un sector. Entonces, lastimosamente, pues no se le da la importancia a esto. Y sí, hay mucha gente que incluso gana menos de esto. Pero les digo, las personas no, el salario mínimo deben de ganarlo proporcional al trabajo. O sea que si alguien no trabaja 8 horas, sino que trabaja 6, entonces a lo que hacen es que lo hacen proporcional. Eso no debería de ser así, pero les repito, el venir y quejarse para las personas resulta siendo también un arma de dos filos cuando hay necesidad. Aquí está lo del descanso. Miren, ¿tienen derecho el trabajador a un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo? Sí, ese es el 7º día. Dice, sí, para tales efectos la semana puede ser de 5 o 6 días, la ley lo permite, según sean las costumbres de la empresa o el centro de trabajo. Eso es, lo menciona el artículo 126 del Código de Trabajo. Entonces se tiene derecho a descanso de por lo menos un día. Días de asueto o feriados, como comúnmente le llamamos, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué no se llaman feriados, jóvenes? Aunque es un término muy común. Exactamente. El único feriado que tenemos es el día de la feria. Ese sí es feriado. Pero hemos socializado tanto el concepto que a todos los días de descanso le llamamos feriados, ¿verdad? Pero eso no es malo, o sea, es un tecnicismo nada más, pero en realidad son días de asueto. ¿Cuáles son los días de asueto con goce de salario para los trabajadores? El 1 de enero. ¿Qué se celebra el 1 de enero, jóvenes? No saben. Año nuevo. Exactamente. Año nuevo. Año nuevo. Jueves, viernes y sábado santos. Miren, el miércoles no está considerado en la Semana Santa. La ley dice jueves, viernes y sábado santo. Por cierto, se me había olvidado comentarles, en las jornadas laborales hay empresas que trabajan 1 hora extra de lunes a jueves para solo trabajar 4 horas los sábados y salir al mediodía. Porque la ley permite hasta 48 horas, ¿no? Pero eso ya se ponen de acuerdo los trabajadores. O hay trabajadores que solo trabajan 1 hora extra para no llegar los sábados. También se da esa situación. Pero bueno, volvamos. Miren, jueves, viernes y sábado santos. Esos son los días de asueto que corresponden a la Semana Santa. El 10 de mayo, pero solo para las madres trabajadoras. No sé por qué el Día del Padre no lo consideran, ¿verdad? Pero bueno, no voy a decir tampoco que es una acción discriminatoria, pero debería de considerarse, ¿no? Tenemos el 10 de mayo, como les digo, solo para las madres. El 30 de junio, ¿qué se celebra el 30 de junio, jóvenes? El ejército. El Día del Ejército. Ahora bien, este es el único asueto que según la ley para ampliar el turismo interno es movible. Bueno, no es el único, creo que hay otros más. ¿Por qué es movible? Porque puede venir y se puede gozar no el día que toca, sino se traslada para el día lunes o se traslada para el día viernes, con el hecho de aumentar digamos, el turismo interno. Eso es muy necesario, jóvenes. ¿Por qué se hace? Precisamente con la intención de que las personas en realidad puedan, pues obviamente, descansar más, y eso promueve que internamente, como les estaba diciendo, puedan ellos descansar más, les decía, y también promover ese turismo, ¿verdad? Tenemos el 15 de septiembre, ese me imagino que sí lo saben, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué se celebra? El Día de la Independencia, exactamente. Sí, tenemos el 15 de septiembre, el 20 de octubre. ¿Qué se celebra el 20 de octubre? Revolución. El Día de la Revolución. Aparte está el Día de la Raza, ¿verdad? El 20, ¿qué día es el Día de la Raza? ¿O es el mismo, jóvenes? Que yo sepa, no. El Día de la Raza es diferente. El Día de la Raza es 12 de octubre, así es. Y el Día de la Revolución es el 20 de octubre.
Entonces, tenemos el 20 de octubre. Luego de eso, que fíjense que antes sí se cambiaba. O sea, se tomaba como un día largo, pero ahora ya no. Lo volvieron a dejar que se debe de gozar el día que es, ¿sí? Tenemos el 1 de noviembre. ¿Qué es el 1 de noviembre? El Día de los Santos. Día de los Santos. Exactamente, el Día de los Santos. Miren, ¿por qué los estoy llevando a que recuerden cuáles son los descansos? Porque precisamente eso es lo que le da vida a estos días de asueto. Que ojo, para los empleadores o para las personas que dan trabajo, son días muertos, ¿verdad? Pero por ley se tienen. Entonces tenemos el 1 de noviembre, el 24 de diciembre. ¿Qué se celebra el 24 de diciembre? Mediodía a partir de las 12 horas. Nochebuena. Exactamente, Nochebuena. ¿Y el 25 de diciembre? Navidad, así es. El 31 de diciembre, mediodía a partir de las 12 horas. ¿Qué se celebra? Año Nuevo. No. Año viejo. Nochevieja. Fin de año. Fin de año, jóvenes. ¿Sí? El año nuevo es el 1 de enero, ya lo habían dicho. Es cuestión de como les estaba diciendo, de tecnicismo, no es relevante esa parte. Bueno, y también aquí tenemos el único feriado, que es el día de la festividad de la localidad. En Villanueva, ¿alguien sabe qué día es? ¿Y por qué nunca ustedes bueno, una vez creo que lo gozaron? No lo gozaron. ¿Saben qué día es? Paro nacional. ¿Cuál? ¿El día de la festividad? 23 de diciembre. Es en diciembre, pero no es el 23 de diciembre. 8 de diciembre. 8 de diciembre. Es el 8 de diciembre, exactamente. ¿Por qué dije al principio que ustedes lo habían gozado? Porque ustedes estuvieron en el propedéutico en diciembre. Pero me recuerdo que sí lo tuvieron que trabajar, lo tuvieron que estudiar, ¿verdad? Entonces no, en ningún momento lo disfrutaron, pero ese es el feriado. Ya que, ¿cuál es el día de la localidad o el día de la fiesta patronal de cada lugar? Pues ustedes ya saben ahí, ¿verdad? Que esas celebraciones se da. Y estos son los oficiales, miren, según el artículo 127 del Código de Trabajo y decreto número 1794 del 1 de octubre de 1968. Por ley tenemos derecho a estos días de asueto y feriados. No, cualquier otro no es válido, jóvenes, que lo quieran, si alguien lo quiere exigir. Por ejemplo, el Día del Maestro es un día que no está dentro de de los feriados o los días de asueto, ¿verdad? Pero cada institución o cada empresa puede definir días especiales. Por ejemplo, está el Día del Empleado Bancario. Ese día es ya exclusivo. Y generalmente esos días extras están estipulados en los pactos colectivos. Entonces, sí los pueden gozar oficialmente las empresas, pero si hay algún tipo de ley profesional que venga y medie porque tenga vida jurídica. Pero estos son los oficiales, ¿verdad? Luego, ¿será que tengo yo derecho a licencia laboral? Sí, hay licencias, jóvenes. ¿Qué quiere decir una licencia? Una licencia es un permiso que se le puede dar a las personas y ese permiso puede ser con goce de salario o sin goce de salario. Pues la pregunta acá, ¿tiene el trabajador derecho a gozar licencia con goce de salario? La respuesta es sí. ¿En qué casos? Primero, cuando ocurriera el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unida de hecho el trabajador, de los padres o hijos. Y en derecho son 3 días. ¿Sí? Pues obviamente 3 días para reponer una pérdida no es lo mejor, pero tampoco es recomendable psicológicamente pasar tantos días en una situación de no ocuparse, porque eso puede crear más depresión.
Entonces, son 3 días los que se dan para esa situación. ¿Sí? Cuando el trabajador contrae matrimonio, miren, son 5 días los que puede pedir una persona cuando se casa. Por nacimiento de un hijo, dan 2 días. Cuando el empleador autoriza expresamente otros permisos o licencias y haya indicado que estos serán también retribuidos, o sea que el empleador puede venir y dar otro día con goce de salario si a él le interesa. Hay algunas formas especiales de dar goces de salario, pero le repito, que no están en el código de trabajo, pero sí están en la parte de las leyes profesionales, como por ejemplo el tema de un pacto colectivo. ¿Por qué hablo tanto de un pacto colectivo, jóvenes? Porque los pactos colectivos se firman entre la parte laboral y entre la parte del patronal con la intención de que se puedan adquirir más derechos laborales de los que ya tiene la ley. Y ahora bien, no sé si ustedes han escuchado el concepto, no sé si ya se los había dicho antes, pero la ley laboral es tutelar al trabajador. Yo creo que ya se los había mencionado. ¿Qué significa eso, jóvenes? ¿Si alguien recuerda? Bueno, no sé si se los dije a ustedes. Que va a tratar de beneficiar al trabajador. Exactamente, que va a tratar de beneficiar al trabajador. ¿Sí? Entonces dice, para responder a citaciones judiciales por el tiempo que dure la comparecencia y siempre que no exceda de medio día dentro de la jurisdicción y de un día fuera del departamento que se trate. Para atender esas citaciones judiciales, pues hay permisos laborales. Por desempeño de una función sindical, siempre que éste se limite a los miembros del comité ejecutivo y no exceda de 6 días en el mismo mes calendario para cada uno. O sea que, por eso, miren, muchas veces los sindicatos, la gente quiere estar dentro de los sindicatos porque da ciertos beneficios. Y eso no es malo, fíjense, por eso yo siento que es incluso hasta justo. Cuando las luchas sindicales son de masas, o sea, no son unilaterales, ¿verdad? Pero eso es otro tema que al final depende mucho del liderazgo que se tenga a nivel sindical y de la visión que se tenga, pero tienen ese derecho por ley. ¿Sí? Para el ejercicio del derecho de voto en las elecciones populares, el tiempo que sea necesario, generalmente los domingos ponen las votaciones los domingos para que eso no afecte tanto la parte laboral, pero generalmente el siguiente día dan el descanso, ¿no? Por el tema de los traslados. Para asistir a las oficinas, consultorios y otros centros del servicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es decir, el IX, ¿verdad? Entonces, también se tiene derecho, hay que presentar constancia, obviamente, de que se fue. Y en todos los demás casos específicamente previstos en el convenio o pacto colectivo de condiciones de trabajo, si es que hubiera uno suscrito, que es lo que les estaba diciendo. Y generalmente el pacto colectivo, las empresas privadas no lo tienen porque algunas no tienen ni siquiera sindicato. Porque miren, armar un sindicato en una empresa privada resulta siendo casi que enemigos a muerte quienes hablen de sindicatos en empresas privadas. Porque miren, tienen razón hasta cierto punto, por eso les decía, cuando los sindicatos no tienen esa mística de realmente luchar por los trabajadores, entonces es ahí donde se pierde el enfoque, ¿verdad? Dice acá, ¿tiene el trabajador derecho a gozar licencia sin goce de salario? Pues la respuesta es sí, sí tienen derecho. ¿Y en qué casos? Pues primero, por el desempeño de una función sindical a los miembros del comité ejecutivo que han excedido los 6 días de licencia con goce de salario a que tienen derecho por el tiempo que sea necesario para atender las funciones a su cargo. O sea que ellos tienen 6 días al mes que pueden gozarlo, es decir, 1 o 2 días a la semana pueden no trabajar, tienen el derecho porque están ejerciendo acciones sindicales. Eso les estoy diciendo por cada uno de los miembros del comité ejecutivo. Y entiéndase que el comité ejecutivo está compuesto por el secretario general, está compuesto por los vocales, o sea, hay un grupo de personas que componen ese comité ejecutivo. Y si contamos los días por persona a los que tienen derecho por mes, es bastante en cuestiones laborales. Por eso es que un sindicato para una empresa privada no es funcional. Y todavía así se les pueden dar sin goce de salario más días.
cuando el empleador autorice expresamente otros permisos o licencias y haya indicado que estos no serán retribuidos. Es una forma, o sea, el empleador tiene la potestad de poder hacerlo. Y en todos los casos específicamente previstos en el convenio o pacto colectivo de condiciones de trabajo. O sea que en el pacto colectivo se puede decir por qué una persona tiene derecho a un descanso sin goce de salario, ¿no? Y eso lo menciona el artículo 61, literal H y Ñ del Código de Trabajo. Existe un derecho que se tiene, que ya vamos a hablar a la parte económica, ¿sí? Que es la bonificación incentivo. No sé si ustedes, que me imagino que lo vieron cuando estudiaron el salario mínimo, al salario mínimo hay que sumarle una bonificación incentivo que por ley es de 250 quetzales. Entonces dice el artículo 1 del decreto número 37-2021 con vigencia a partir del 6 de agosto del año 2001, establece que cualquiera, perdón, es 2001, el 37-2001, ¿verdad? Establece que cualquiera que sea la actividad en que se desempeñe un trabajador o trabajadora, la bonificación incentivo será de 250 quetzales, que debe ser pagada junto al sueldo mensual devengado en sustitución de la bonificación incentivo a que se refiere el decreto 7889 y 7-2000, ambos del Congreso de la República. O sea que, ¿por qué se pagan bonificaciones sobre un salario base, jóvenes? Porque la bonificación no está afecta en las contabilidades para poder determinar prestaciones ni para poder determinar indemnización, sino que todo eso se hace, que lo vamos a ver más adelante, sobre el salario base. Por eso es que si ustedes van a aumentarle el sueldo a un trabajador, díganle que le van a dar un bono, porque ese bono a ustedes les permite, como les estaba diciendo, precisamente no tener que pagar esa parte extra. Ya si ustedes se lo suben al salario base, entonces su pago o sus cálculos van a ser mucho mayores, ¿sí? Solo voy a ir a traer un vaso de agua, jóvenes, para continuar. Estírense ahí un par de minutos, ahorita regreso, disculpen. Comentando. O alguna ampliación o algo que alguien sepa algo diferente. ¿No? Muy bien. Sí me están escuchando, ¿verdad? Disculpen. Sí, yo tenía una duda, Inge, con el trabajo que le dicen registrado y el no registrado. Ajá. Es que siempre lo he oído mencionar y tengo más o menos la idea, pues, pero no sé si puede ampliar un poco. Mira, ese concepto no existe dentro de la legislación. No hay, ¿qué te digo? No, si vas a una empresa y escuchas trabajo registrado y no registrado, eso es ilegal, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como bien decís, la parte lógica te lleva a indicar que un trabajo registrado es lo que realmente la gente trabaja y que le pagan su salario, y el no registrado muchas veces, pues obviamente no se da a conocer que la gente lo hizo, pero sí se le paga. ¿Qué pasa con eso? Pero no se le paga como debería, porque no es lo mismo un trabajo no registrado a decir un trabajo extemporáneo. Eso son cosas totalmente distintas. A eso es que yo he escuchado el concepto de trabajo registrado y no registrado. No sé si vos lo interpretabas de otra manera. No, igual tenía la idea, pues, pero pensé, como si sabía eso de que era ilegal y todo, pero ¿qué penalización tiene o por pues qué? Eso, Pues, no? mira, eso ya depende mucho de cómo pueda estar una demanda, porque la penalización se puede ir en función de cuánto es lo que realmente debería de pagarle, y las personas incluso cuando demandan pueden pelear justas judiciales, que quiere decir que le tiene que pagar la empresa al abogado que le está llevando el caso. Hay muchas cosas, pero no hay un monto específico para decir, bueno, esto es lo que deberían de pagarle a esas personas que hacen algo que es ilegal, ¿verdad? Ya depende, miren, cada caso, cada empresa tiene formas muy específicas de ser tratados los casos. Muchas gracias, Inge. Muy bien. Miren, en la protección a la madre trabajadora, esto es un derecho universal, pero que fíjense que lastimosamente las empresas terminan discriminando, y digo así, lastimosamente porque es una realidad,
a personas que ya están en estado de gestación, ¿verdad? O sea, muchas veces, ¿y por qué? No es porque sea algo malo, eso sí lo quiero dejar bien claro, al contrario, la maternidad creo que es una de las cosas, tanto para el padre como para la madre, más maravillosas que uno puede vivir, pues. Pero en cuestiones laborales, sí, algunas empresas lo terminan viendo como una carga. Les voy a explicar por qué. No es que sea así, pero así lo ven. Dice la inamovilidad en el trabajo. O sea, ¿qué derechos se conceden a la mujer trabajadora para proteger su maternidad? La primera es inamovilidad en el trabajo. Durante el embarazo y el periodo de lactancia, ¿sí? Queda provisionalmente protegida desde el momento en que avise de su estado de embarazo al empleador. Dentro de los 2 meses siguientes deberá entregar certificación de su médico para su protección definitiva. O sea que una madre, ojo, que dé a conocer que está embarazada, ya tiene ganados 84 días, que lo vamos a ver más adelante, de pre y de postparto, alrededor de 3 meses, y 10 meses de lactancia. O sea que si ustedes le suman los 3 meses que tiene derecho más los 10 meses de lactancia, estamos hablando que 13 meses una empresa no puede despedir a una madre. Aún así, la madre trabaje bien o no, ¿sí? Aunque trabaje mal, no la puede despedir. ¿Sí? Eso es un derecho. Tampoco hay que tomarlo con que las madres no hacen bien su trabajo. No quiero decir eso, que quede claro. Pero eso podría ser, o eso es lo que consideran las empresas por esa situación. Cuando dice no ejecutar trabajos que requieran esfuerzo, que pongan en peligro su embarazo, tienen derecho a eso, lo tienen que hacer saber. Incluso en la actualidad, fíjense jóvenes, que el tema de los embarazos han resultado ser embarazos de alto riesgo en algunos casos. Y los embarazos de alto riesgo, pues obviamente las madres no pueden venir y cargar cosas porque eso puede afectar al feto o muchas otras situaciones. Es ahí, no sé, donde ustedes, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Ahí es donde se va volviendo una carga para las empresas, precisamente por esas condiciones. ¿Por qué? Porque imagínense, no la puede despedir si no está haciendo bien un trabajo. Y no la puede poner a hacer un esfuerzo que quizá antes sí lo hacía, pero ahora ya no. ¿Sí? También tiene derecho a gozar de un descanso pagado con el 100% de su salario durante los 30 días antes del parto y los 54 siguientes. O sea que tenemos 84 días. Lo que hacen algunas madres, no sé si ustedes lo saben o lo han visto, es que ellas tienen derecho a un mes antes de nacer el bebé aproximadamente, pues poder dejar de trabajar, ¿no? 30 días. Pero lo que las madres hacen es que casi que acumulan los días, porque esos no quiere decir que si no los toman antes del parto ya no tienen derecho, no, esos se acumulan. De hecho, si no estoy mal, acá lo dice. Los días que no pueda disfrutar antes del parto se deben acumular a la etapa posparto para que ambos gocen de un periodo de adaptación. Hay madres que son tan atrevidas, ustedes de verdad, que aún con el estómago así enorme y con todos los achaques que da el embarazo, porque sí, obviamente me he dado cuenta de esa situación, aún así siguen trabajando por tal de tener más tiempo para estar con el bebé. Incluso hay algunas madres que de la empresa la llevan al hospital, pues así de extremo. O hay madres, incluso no sé si ustedes saben de casos que no sabían que estaban embarazados, y hay casos excepcionales que las madres se dan cuenta que están embarazadas hasta que ya están dando a luz. Que han habido casos, son excepciones como les digo, pero se dan los casos. La trabajadora que adopte a un menor de edad tiene derecho a la licencia postparto para que ambos gocen de un periodo de adaptación. O sea que si una persona adopta, también tiene derecho a los 54 días postparto para poder adaptarse y estar con el bebé. Y en periodo de lactancia puede disponer en el lugar donde trabaja media hora 2 veces al día para alimentar a su hijo. O bien para acumular las 2 medias horas a que tiene derecho y entrar 1 hora después del inicio de la jornada o salir 1 hora antes de que ésta finalice. Y dicha hora debe ser pagada y el periodo dura 10 meses después de terminado el descanso postparto, salvo
que por prescripción médica deba prolongarse. Esto está amparado en el artículo 102 literal K de la Constitución y 151, 152 y 153 del Código de Trabajo. O sea que tienen derecho las madres a eso. Por eso les decía, y en esos 10 meses y los otros 3 meses, o sea, en esos 3 meses, en esos 13 meses hay inamovilidad. Muy bien, seguridad social y recreación. Adicionalmente, existen otras prestaciones indirectas que benefician a los trabajadores de la iniciativa privada. Tal es el caso de acceso a la seguridad social brindada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero no solo a la iniciativa privada, el IX también lo paga la iniciativa pública, ¿verdad, jóvenes? Ya la recreación ofrecida por el IRTRA es parte de los beneficios que tienen los trabajadores, pero ese beneficio sí es exclusivo para trabajadores de la iniciativa privada. Los trabajadores públicos tenemos derecho a cierta recreación de ciertos lugares turísticos que son nacionales, ¿verdad? Está El Filón en Amatitlán, está Casa Contenta en Panajachel, está... No tengo ahorita el nombre, pero son como 6 o 7 centros recreativos que se tienen a nivel nacional, que de hecho a los empleados públicos les descuentan un día de salario en el mes de diciembre para poder cubrir esas cuotas. Entonces se tiene derecho y puede entrar una persona con 8 acompañantes más, ¿verdad? Pero para poder asistir, le piden a uno que uno tenga que estar en periodo de vacaciones y se vuelve muy engorroso en realidad esos. No es como el IRTRA, que es mucho más sencillo poder asistir. Para el caso del IX, las empresas pagan en la mayoría de departamentos un 10.67% del salario base de cada trabajador y un 1% destinado al mantenimiento del IRTRA. Para el seguro social, el empleado también está obligado a dar un aporte equivalente al 4.83 de su salario base. O sea, miren, imagínense eso. Para pagar el IX, la empresa paga por trabajador el 10.67%. Y aparte o adicional a esto, el trabajador paga el 4.83%. Por eso, cuando se hacen los cálculos de nóminas, la empresa tiene que subirle al salario que le paga al trabajador 10.67% porque eso es lo que le tiene que dar al IX. O sea que una persona lo que realmente recibe líquido, que sería el sueldo, ¿no? Aparte está el salario, aparte es el sueldo. Entonces, esa parte hay que considerar que hay más cosas que hay que estar pagando. Y la iniciativa privada por trabajador paga el 1%. Hay incluso empresas que pagan el INTECAP también. Miren, es ahí donde en la parte privada se vuelve, no es que se comprenda, porque a veces se exageran, pero cuando uno revisa los pagos extras que tienen que hacer, en realidad sí son bastantes, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento antes de entrar al tema de prestaciones laborales? Ingeniero, ¿Sí? ese pago por seguro social, ese también tiene que ir incluido siempre. El pago del IX. El de seguro social, el 4.83%. Ese es el IX. Ajá. Sí, ese 4.83% es obligatorio por parte de los trabajadores porque es lo que se le paga al IX. Muchas veces hay empresas que se lo descuentan al trabajador, pero no se lo dan al IX, ¿no? Eso también es ilegal. Pero sí, Andrés, es obligatorio pagar el 4.83%. O sea, todos los guatemaltecos que están trabajando deben de pagarle al IX esa cantidad. O sea que el IX en realidad recibe el 15.5% de nuestro salario, lo recibe el IX para poder, pues, en teoría atendernos, ¿verdad, jóvenes? Pero no voy a complicar esa parte. Muy bien. Gracias. Vamos
Vamos a ver el tema de las prestaciones laborales. Aquí ya es hacer los cálculos correspondientes para poder saber a qué tiene derecho la persona cuando esta persona ya no continúa su relación laboral, ¿verdad? Primero, vacaciones. Eso es un derecho, fíjense, jóvenes, bueno, perdón, esto no es cuando dejan de trabajar. Cuando dejan de trabajar es la indemnización. Las prestaciones laborales es cuando están trabajando, a las que tienen derecho, pero tienen derecho que cuando se van de la empresa se les pague la parte proporcional de eso, ¿no? ¿Cómo se hace el cálculo? Para sacar el cálculo de cuánto deben pagarte de salario por tus 15 días de vacaciones, por ejemplo, que es un derecho también que se tiene. Ya miren, tenemos las vacaciones pagadas, ¿sí? En donde indica que todo trabajador sin excepción tiene derecho a vacaciones pagadas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo empleador, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El importe de este salario debe cubrirse por anticipado. O sea que tiene derecho a que eso se pague. ¿Cómo se hace ese cálculo? Pues obviamente por ley las vacaciones deben de ser mínimo 15 días hábiles, ¿sí? Que según la ley permite, como lo está diciendo acá, ¿verdad, jóvenes? O sea, debemos de tener mínimo esa parte, ese derecho mínimo de 15 días hábiles. Para sacar ese cálculo, como estaba diciendo, debes dividir entre 2 el promedio de tu salario y remuneraciones extraordinarias del último año o de los últimos 3 meses para el sector agrícola y ganadero. O sea que si yo quiero hacer el cálculo, normalmente tengo que considerar el salario, ¿verdad?, extraordinario del último año. O sea, tengo que sacar mi salario y remuneraciones extraordinarias y eso dividirlo dentro de ese promedio, dividirlo dentro de 2 porque es lo que yo debo de pagar en los días que trabajé, porque son 15 días si se trabajó el tiempo completo, o de los últimos 3 meses para el sector agrícola y ganadero, ¿verdad? Ojo, eso es importante porque si una persona no va a promediar todo el año, sino que solo va a promediar los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque es más probable que en los últimos 3 meses haya habido algún aumento, pero bueno, eso no es muy común, ¿verdad? Y por eso es que solo se consideran esos 3 meses como para poder aumentar un poco el pago a las vacaciones. Pero recuérdense, el sector agrícola, por lo menos el sector agrícola y ganadero del campo, no toma en cuenta vacaciones, no toma en cuenta nada. Ellos trabajan por jornales y cuando alguien trabaja por jornal, quiere decir que no tiene un contrato fijo, por así decirlo, con las empresas, entonces no hacen estos cálculos porque ni derecho a vacaciones tienen, lastimosamente, y eso es una realidad, jóvenes. Ejemplo, si tu salario mensual es de 4,000 y en el año has ganado 1,000 de horas extras, también deben de considerarse. Y vamos a sumar las ganancias de todo el año, incluyendo las horas extras, ¿sí? Primero el salario por los 12 meses, 4,000 por 12 son 48,000. Luego sumamos las horas extras, que serían 48,000 más 1,000, porque son 1,000 por año, recuerden. Entonces tenemos 49,000 al año. Ojo. Si estamos hablando del sector agrícola y ganadero, no se hace por el año, sino por los 3 meses. Ahora dividimos entre 12 meses del año para obtener el promedio mensual, ¿sí? Ya no es 4,000, porque obviamente ese es el salario que tenemos, pero como hay que sumar en las horas extras, si las hubiera, ¿verdad, joven? Si no las hay, solo se deja el salario base. Entonces ahora nos queda más que dividir entre 2. 4,083 dividido entre 2 es 2,041. Y esto es lo que debes recibir como vacaciones y deben pagarte antes de irte a descansar. Eso es un derecho que se tiene, como les estaba diciendo, adquirido, porque uno puede venir y pues obviamente irse de vacaciones. Esos 15 días que en la mayoría de casos son muy pocos para poder realmente descansar, pero igual se tiene como derecho por año. Una persona, de hecho, la ley obliga a que no se acumulen las vacaciones,
pero generalmente sí los trabajadores las acumulan. Y algunos la acumulan porque quieren más días al siguiente año, ¿verdad? O algunos incluso las dividen. Sí, Elian. Disculpe, ingeniero, entonces si fuera en el sector agrícola, se multiplicaría por 3 el 4,000, ¿no? El salario mensual. Ajá. Y si tuvieras horas extras en esos 3 meses, lo sumas y luego lo divides dentro de 3 y eso luego lo divides dentro de 2 y ahí queda. No hay ciencia en eso, pero así es. Gracias. Muy bien. Muy bien. Ahora bien, miren, hay algunos cálculos en donde no son tan sencillos porque no se trabajó todo el año, sino que se tiene que pagar proporcional, ¿sí? Generalmente eso se da solo en 2 situaciones laborales. La primera, cuando un trabajador ingresa porque no trabaja todo el... Bueno, aunque por ley las vacaciones se pueden gozar un año después de haber ingresado, ¿verdad? Pero generalmente cuando ya una persona se le despide no cumple el año, entonces hay que dárselo proporcional. Ahora se recuerda, los días de vacaciones no pueden compensarse con dinero. La única excepción en cuanto hayas adquirido el derecho a gozarlas y termine el contrato por cualquier causa sin haberlas disfrutado. O sea que no se compensan con dinero. ¿Qué quiere decir eso? De que si una persona las quiere gozar, las tiene que gozar por derecho. Si un trabajador solo se las quiere pagar y dejarlo trabajando, bueno, eso ya va a depender si el trabajador pues decide o acepta esa condicionante, porque básicamente les estarían pagando y extra le dan lo que le correspondería como vacaciones, pero le pagan su sueldo normal. Entonces, esa parte es lo que a las personas, pues obviamente les llama la atención, pero que no es legal, ¿verdad? O sea, una persona tiene el derecho y debe de gozarlas. Ahora dice, liquidación de vacaciones en Guatemala por terminación de contrato, que era que les decía, el momento en donde no se paga como lo hicimos o lo calculamos anteriormente, sino que lo tenemos que calcular proporcionalmente. En caso de que termine tu contrato, ya sea por renuncia voluntaria o despido, sea justificado o no, esa es una de las cosas que deben tener bien claras, jóvenes. Cuando una persona se le despide, ya sea injustificada o justificadamente, tiene derecho a liquidación de vacaciones y liquidación de prestaciones laborales. Más a lo que no tiene derecho es a indemnización, porque si una persona renunciaría a su indemnización. Por eso es que muchas empresas lo que hacen es que prefieren desesperar a alguien y que renuncie a tener que despedir a alguien, porque al despedir a alguien sí es obligatorio pagarle su indemnización. Esos cálculos los vamos a hacer el día de mañana. Ahora, en caso de que termine tu contrato, ya sea por renuncia voluntaria o despido, sea justificado o no, tienes derecho a que se te paguen las vacaciones pendientes desde tu último periodo disfrutado. Máximo son 5 periodos que se pudieran acumular, ¿verdad, jóvenes? Pero la ley exige que se cumplan las vacaciones. Y el Ministerio de Trabajo brinda la siguiente fórmula para realizar el cálculo. Sueldo promedio, 12 meses, ¿sí? Como lo vimos anteriormente. A ese sueldo promedio hay que sumar las horas extras. Eso lo dividimos dentro de 365 días, quiere decir que sacamos un factor diario. Y luego eso lo multiplicamos por los días de vacaciones ganados dividido 30. Y eso lo multiplico por los días laborales. Sacamos otra razón que tiene ahí de día de vacaciones ganados por 30. Y eso ya nos da, lo multiplicamos por los días laborales de ese año. Y eso ya me indica cuánto es lo que le debo de pagar de vacaciones de forma proporcional a los trabajadores. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay un ejemplo. Imagina que gozaste de tus vacaciones el 1 de enero de 2017 y tu contrato se termina el 30 de septiembre, retomando el caso de un salario promedio de 4,083. ¿De dónde sacamos eso? ¿Se recuerdan? Del año, obviamente, ¿verdad?
Si fuera la parte agrícola o ganadera, son 3 meses nada más, el promedio. Entonces, paso 1, lo primero que haremos es contar los días que han pasado entre tu último periodo vacacional y el despido. Y ahí sí, miren, nos tenemos que ir al calendario, jóvenes. Porque en este tema no podemos agarrar, agarremos el calendario comercial, los meses comerciales, porque eso le quita días a los trabajadores. Y recuérdense que los días, pues igual se pueden, ¿qué le digo? Los días se tiene derecho a que se los remunere, los días de descanso. Entonces se deben de contar los días desde el último periodo hasta el día en que termina su relación laboral, ¿verdad? Para contar el número de días. Dice, en este caso son 272 días. Ustedes pueden contar desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre cuántos días son, ¿verdad? Según el calendario. Con ello estimaremos cuántos días de vacaciones tienen ganados. Si a 365 días le corresponden 15 días de vacaciones, que eso va a depender, jóvenes, de la empresa como tal. Entonces, una regla de 3, simple, para saber cuánto le tocan a 272, multiplicando los días transcurridos por 15 y dividiendo luego entre 365. Es una regla de 3, ¿verdad, jóvenes? Si a 365 días le tocan 15 días, a 272 días, ¿cuánto es lo que les toca? ¿Sí? Y según esto, 272 por 15 igual a 4.080 dividido 365 es igual a 11.1780 días. O sea, esos son los días de vacaciones a los que tenía derecho a gozar hasta el 30 de septiembre, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda con lo que llevamos hasta el momento, jóvenes, con estos cálculos? Muy sencillos. ¿No? Ok. Paso 2, ahora usamos la fórmula de que el ministerio proporciona introduciendo los datos correspondientes, el salario promedio, los días de vacaciones ganados y los días transcurridos desde la última vacación. Tenemos los 4.083, que es el promedio, dividido entre 365, que es el factor que vamos a utilizar del valor por día. Luego lo dividido entre 11.1780, dividido entre 30, que es el factor que utilizamos por el mes, el pago del mes o el día que le corresponda por mes. Y eso lo multiplicamos por el número de días, que fueron 272. Y eso me da un total de 1.134.08 quetzales, que es lo que se le debería de pagar a la persona por periodo de vacaciones. A eso tiene derecho y eso pues obviamente hay que pagarse. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Y por qué? Ahora bien, ¿por qué hay que pagárselo extra? Porque en realidad él hasta el 30 de septiembre trabajó todos esos días. O sea que tenía derecho a esto y no lo gozó, entonces hay que pagárselo. Es la única forma en donde debe de pagarse. Ya si se paga en otras condiciones, lo pagan, pues eso ya depende mucho de como les estaba diciendo, de cuánto es lo que el trabajador realmente quiere, pues, pacta, por así decirlo, con la empresa. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Muy bien. Vamos a hacer el último cálculo por el día de hoy al que se tiene derecho, que es el tema del aguinaldo, ¿sí? Ahora bien, ¿a cuánto equivale el pago mínimo que en concepto de aguinaldo deben hacer anualmente los empleadores a sus trabajadores? Primero es al 100% del sueldo o salario mensual que los trabajadores devenguen por un año de servicios continuos o la parte proporcional correspondiente. Y tenemos los artículos 102 literal J de la Constitución y el primero de la Ley Reguladora de la Prestación del Aguinaldo para los trabajadores del sector privado, decreto 7678. Ahora bien, ¿cómo y cuándo se debe pagar el aguinaldo? Esto es muy importante, miren, jóvenes, que lo tengan en cuenta para los cálculos correspondientes. El 50% en la primera quincena de diciembre y el otro 50% en la segunda quincena de enero del año siguiente. Pero ojo, eso no, digamos, no limita, y ha pasado de que las empresas o las instituciones el aguinaldo lo paguen todo de junto en la primera quincena de diciembre. Eso también se da. Pero algunas personas prefieren solo la mitad en diciembre y la mitad en enero por la denominada o la llamada cuesta de enero, ¿verdad? Y ¿saben cuál es el problema? El problema es en que en diciembre, ustedes todavía no lo han pasado, pero me imagino que en su casa lo han visto.
En diciembre a las personas, algunos, fíjense, y pasa, les pagan el sueldo a finales de noviembre, o sea, a principios de diciembre, a mediados de diciembre dan el aguinaldo completo y antes de que finalice diciembre dan el sueldo. O sea, se junta esa parte y ya cuando es fin de mes de diciembre ya no se recibe ese otro salario, entonces se tiene que esperar hasta finales de enero y se pasaron todas las festividades. O sea, eso se convierte en realidad en un poco de problema para las personas. Por eso es que se permite, según la ley, dividir en 50-50. Ahora bien, ¿cómo hago el cálculo? Ojo, jóvenes, esto sí lo quiero que lo tengan ustedes muy claro. Si el aguinaldo se paga en diciembre del año, sí, ojo, quiere decir que el cálculo yo lo hago de diciembre del año anterior a noviembre del año actual. ¿Me explico? O sea, si yo vengo y quiero, si una persona trabajó todo el año, pues enhorabuena, así se le hace el cálculo. Si no trabajó todo el año, sino que trabajó parte o de forma proporcional, que es lo que está acá calculado, pues obviamente así es como debe de pagársele. Pero repito, ojo, el cálculo es de diciembre del año pasado a noviembre del año que se le va a pagar de aguinaldo. Ahí están los 12 meses, ¿sí? Muy bien. Ahora, ejemplo de cálculo. Una persona que ingresó a laborar el 16 de julio del 2014 con sueldo base de 2.960 y una bonificación incentivo de 250, cuando fue confirmado el 16 de agosto de 2014, tuvo un aumento de 330 quetzales. Desea saber cuál es el monto de aguinaldo que le corresponde para el mes de diciembre del año 2014. Pero ojo, esta persona no laboró todo el año, pero en diciembre hay que pagarle, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que realizar un cálculo proporcional. ¿Cómo hago ese cálculo proporcional? Pues obviamente aquí hay una tabla, miren, que no es difícil de realizar. Espero que tengan ahí su calculadora a la mano para irles indicando a ustedes cómo es que se obtuvo este cuadro, ¿sí? Entonces, si no lo tienen, por favor, vayan a sacar su calculadora, vayan a desempolvar su calculadora para que ustedes puedan verificar cómo es que se obtienen estos datos que están acá. Muy bien, para poder hacerlo, ya tienen su calculadora a la mano. Primero empecemos a ver, julio, que cabal estamos en julio. ¿Cuántos días tiene julio, jóvenes? ¿Cuántos días tiene el mes de julio? 30, ingeniero. 30 días tiene, ¿verdad? Junio, julio. ¿Sí? No, julio tiene 31. Miren su calendario, por favor, jóvenes, porque esto sí es muy importante. 31. Sí, ingeniero, son 31. Ok, son 31. Miren, acá sí es sumamente necesario que ustedes vengan y vean los días que tiene el mes para poder hacer este cálculo, ¿sí? Muy bien. Él entró en julio. ¿Cuál es el salario base? 2.960, porque eso entró ganando, ¿de acuerdo? ¿Qué cantidad de días laboró? Si acá decía claramente que él fue confirmado el 16 de julio ingresó a laborar. Entonces, 16, tienen que contar el 16 porque ese día ingresó. Del 16 al 31, ¿cuántos días son, jóvenes? 16 días.
16 días. Esta es la cantidad de días que tenemos acá, ¿de acuerdo? Estamos en la fila de julio. Este salario líquido, ¿cómo ustedes lo pueden calcular? 2.960, divídanlo dentro de 31. ¿Cuánto les da? 95 puntos y algo. Muy bien, tomen todos los decimales, por favor. Y De ahora ahí, eso es por día. ¿Por qué? Porque incluso se toma en cuenta el séptimo día, que es un día que se tiene que pagar. Ya lo dividieron entre 31, que son los días reales que tiene el mes de julio. Ahora multipliquen eso por 16, que son los días laborados de ese mes. ¿Cuánto les da? 1527.74. Ok. Tenemos que es el valor de salario líquido que ahí dice, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahí se toman 2 decimales y generalmente se tienen que aproximar al inmediato superior. ¿Decime? Pero dejemos los decimales tal cual salen 2 decimales, ¿verdad? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Ahora bien, aquí viene un tema muy importante, miren, jóvenes. Es la cuota que le toca que se le pague. La cuota de ese mes. Esos 1.527.74, divídanlo dentro de 12. ¿Cuánto les da? $127.31. 127.31, ¿no? Ok, ahí está cómo se obtiene esa fila. ¿Alguna duda con esos cálculos? Se los estoy diciendo para que ustedes lo vayan anotando. Obviamente ya cuando lo hagan en Excel es mucho más sencillo. Inge, ¿por qué se divide dentro de 12? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Por qué se divide dentro de 12? Porque es la cuota de aguinaldo. Recordate que el derecho al aguinaldo es un salario completo por el año. O sea, a él tiene derecho, aparte de su sueldo a recibir, tiene derecho al 8.33 periódico de su salario para el aguinaldo que se acumula mes con mes para pagárselo a finales de año. O sea, él no, porque él recibe de salario líquido 1.527.74, eso le pagas, pero de esos 1.527.74, él tiene derecho al 8.33% de ese valor periódico, ¿verdad? Para como cuota de aguinaldo que se va a ir acumulando para podérselo ir pagando. Por eso es que se divide en 12. Bueno, es lo mismo que hagas que el 100% lo divide dentro de 12, es el 8.33%. No sé si aclaro. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Perdón? Sí, ingeniero, una pregunta. Y para saber ese porcentaje, ¿Qué porcentaje? en el cual va a ser la cantidad de su cuota de aguinaldo, ¿Alguien se lo puede responder? por favor. Jóvenes, lo acabo de decir. Que le responda a José. La cuota de aguinaldo lo puedes hacer si venís, como dice que del sueldo, el aguinaldo es un 100%, lo partís dentro de 12 meses y te va a dar un porcentaje de 8.33 periódico, ¿va? Entonces ya solo multiplicas el salario líquido por eso y te da la cuota de aguinaldo. Pero otra forma de hacerlo es que ya teniendo el salario líquido lo partás en 12 meses y es lo mismo, pues, y te va a dar la cuota. Excelente, Luis Fernando. No sé, José Vicente, si quedó claro. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Sí, eso es lo que acabo de explicar. No es un valor que salga de la manga o que va a variar. No, es el 8.33% periódico que le corresponde de lo que se le paga del salario, ¿verdad? Y que se acumula para completar el salario que se le paga extra de aguinaldo. Muy bien, vemos ahora, si se pueden dar cuenta, agosto, primera quincena. ¿Por qué dividimos agosto en primera quincena y segunda quincena? ¿Alguien tiene una idea? Si se recuerdan del apartado o del enunciado.
que en la segunda quincena empezó a recibir una bonificación, entonces lo calculábamos en el mes completo, tuviéramos una variación. Exactamente, así es. Si se dan cuenta ustedes, en la primera quincena él ganaba todavía 2.960, pero a partir de la segunda quincena él empezó a ganar, y lo dice el enunciado, cuando fue confirmado en el puesto, 330 quetzales más. ¿Por qué a la empresa no le conviene venir y usar el 3.290 como completo y pagarle el aguinaldo sobre esa parte de ese mes o el proporcional de ese mes? Porque va a pagar una cuota mucho más alta. ¿Sí? Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo, jóvenes. 2.960, aquí bien, bueno, ¿cuántos días tiene agosto, jóvenes? Revisemos el calendario, ¿cuántos días tiene? 31. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir el sueldo base en 31. Así es. Ajá. Y luego, por la primera quincena, que serían 15. muy bien, eso me da el salario líquido, y luego eso lo divido entre 12 y me da 119.35. ¿Sí? Simple, es cuestión de procedimiento. La segunda quincena ya se hace con el valor, el aumento que se le dio cuando fue confirmado. Trabajó 16 días con eso, volvemos a hacer la misma dinámica, 3.290, lo divido entre, en este caso, sigue teniendo 31 días agosto, lo divido entre 31, lo multiplico por 16, me da 1.698.06, lo divido entre 12 y eso me da 141.51. Y ahora miren, algo sencillo y algo que tienen que ustedes tomar en cuenta. Cuando trabaja todo el mes de septiembre, o todo el mes, perdón, en este caso de septiembre, que trabajó todos los días laborales, ¿será que yo tengo que hacer el cálculo nuevamente de días? ¿O el cálculo del salario líquido? Pregunto, ¿será necesario volver a hacer ese cálculo? ¿Jóvenes? No. No. No, ¿verdad? Porque vuelvo acá a lo mismo, si el 3.290 lo divido dentro de 30 y luego lo multiplico por 30, estoy trabajando de más. Entonces es directo. Trabajó 30 días, eso le toca de salario líquido, ese valor lo divido dentro de 12 y eso es lo que le corresponde de su cuota de aguinaldo. Lo mismo para octubre y lo mismo para noviembre. Y finalmente lo que hago es que hago una sumatoria, 127.31, 119.35, 141.51, 274.17, 274.17, 274.17, y si se dan cuenta, aquí ya se estabilizó independientemente del número de días que tenga un mes. Va a ser lo mismo. Y en sumatoria me da 1.210.67, que proporcionalmente a esa persona le corresponde de aguinaldo por ese periodo que trabajó durante ese año. El mismo cálculo se hace al principio, aquí sí están los dos momentos. Al principio, porque no va a ser completo, y al final cuando se despide, porque tampoco va a ser completo. Ya, si una persona trabajó todo ese año, ya no necesito yo estar haciendo tantos cálculos, porque si él trabajó todo ese año, lo que le toca así directamente es pagarle el salario que corresponde. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? Si es que el salario fuera el mismo durante todo el año, ¿verdad, jóvenes? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Si no hay dudas, entonces voy a detener la grabación. Eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Les voy a subir estas diapositivas y nos estaríamos viendo el día de mañana. Está bien, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz día.